Today's Enlightenment Entertainment will be present in Spanish with subtitles in Arabic, Aulacese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Saludos brillantes telespectadores. Hoy les invitamos a acompañarnos a visitar un museo extraordinario, el Museo del Oro del Banco de la República en Bogotá, la capital de Colombia. Es uno de los museos más grandes y más distinguidos de la metalurgia prehispánica en el mundo. Visitado por más de 500.000 personas al año, ha servido como un puente de historia recopilando desde 1939 obras maestras en oro, cerámica, concha, madera y textiles producidos por los indígenas prehispánicos en el territorio colombiano. Esta colección única de 33.000 objetos de metal finamente grabados nos ayuda a entender el estilo de vida y las creencias espirituales de los pueblos indígenas de Colombia. El señor Eduardo Londoño es el jefe de divulgación del museo y nuestro guía bien informado. Lo interesante es que los indígenas americanos pasaron a este continente hace 16.000, 20.000 años y cuando llegaron a América no traían los conocimientos que se descubrieron mucho después en Europa. Aquí el descubrimiento fue totalmente independiente de lo que se ha podido hacer en China, en la India o en el Oriente Medio. De tal forma que los indígenas, por su experiencia con este metal oro que encontraban entre las arenas de los ríos, fueron viendo su atractivo y aprendiendo a martillarlo, a purificarlo, a convertirlo en los bellos objetos que vemos hoy en el museo. ¿Qué herramientas utilizaron? La más importante de todas, la fuerza de sus pulmones, porque para fundir en estos recipientes de cerámica se juntaban varios personas con cañas soplando hasta obtener que el metal calentara a 1053 grados, la temperatura de fusión del oro, y de esa forma poderlo purificar, retirar las impurezas para que se trabajara ya fuera por martillado, ya fuera por fundición, hasta elaborar estos objetos que vemos en las vitrinas del museo. La metalurgia americana no estuvo orientada a la producción de herramientas cortantes para la agricultura, como ocurrió en otras regiones del mundo. En cambio, fue usada para producir elementos de adorno personal y símbolos llenos de significado chamánico. El oro tuvo un significado sagrado. La idea principal es que el metal que para nuestras sociedades de hoy en día representa el valor y el comercio, para ellos significaba la fuerza de energía vital que nos transmite la naturaleza, que nos transmite el cosmos, representado en el Padre Sol. De tal forma que los indígenas que adoraban la vida representada en el astro Sol, veían en el metal oro el mismo brillo, el mismo color, y por eso se atrajeron tanto hacia trabajar estos materiales. En Colombia, la reverencia por el sol incluso se extendía a la cultura alimentaria a base de plantas de los indígenas. El alimento principal de todas las culturas americanas, pero en particular de quienes vivieron aquí en Colombia y en el antiguo territorio de Bogotá, fue el maíz. Ellos comían papas, comían otros tubérculos y frijoles, ¿sí? Calabazas, pero
el maíz fue el alimento que les aportaba la base de su dieta. Es un aspecto muy interesante que el maíz tiene el mismo color del oro y entonces en su cosmología el maíz se asociaba también con el oro y con el poder del sol, de tal forma que la naturaleza a través del sol le daba el maíz a los indígenas prehispánicos. Colombia es una tierra de diversas culturas en sus bosques, montañas y costas. El Museo del Oro representa a muchas de ellas por medio de sus hermosas artesanías. Ellas incluyen la cultura del Altiplano de Nariño, la de Tumaco en la costa del Pacífico, Calima, Tolima, San Agustín y tierra adentro del Alto de Magdalena, Quimbaya y Cauca, Zenú de las llanuras del Caribe, las culturas Tairona, Urabá y Chocó, y la de los muiscas de la Cordillera Oriental. En total hay 62 lenguas indígenas, aparte del español que se habla en Colombia. Los muiscas, que vivieron en el área de la antigua Bogotá, eran conocidos como mercaderes. El comercio ayudó a mantener relaciones armoniosas entre las tribus. Los muiscas produjeron esmeraldas de minas también en esta cordillera, pero extrañamente no tenían minas de oro, de tal forma que para obtener el metal, para hacer los objetos de su orfebrería, lo obtenían por intercambio. Se hacía pactos y se mantenía la paz permanentemente en los alrededores. Esa era una de las labores importantes de los indígenas y los caciques en esa época. De acuerdo con la mitología indígena, el dios Sol es el creador de todas las cosas, infundiéndoles luz y vitalidad. El oro es un metal sagrado que recibe energía del sol. A su vez, el cacique de la tribu usaba el oro como un símbolo de herencia de este poder. Los símbolos de ser jefe eran estos adornos que vemos en el Museo del Oro: los pectorales, las narigueras, las orejeras, las diademas, además de las decoraciones de metal. Y esos objetos estaban entonces diciéndole a la comunidad que el cacique tenía el poder del sol para reunir a la comunidad y organizar el trabajo colectivo. Tanto en el arte prehispánico como en la cultura indígena colombiana, en la actualidad, un chamán o persona de alto estatus se sienta en un banco que es un símbolo de poder. El chamán medita en el banco para contactar a lo divino. El chamán, el especialista religioso en la comunidad, se sienta en estos bancos de madera muy pequeños que vemos en el museo, que lo tienen todas las comunidades, y significa el trabajo mental de ponerse en contacto con los mundos superiores y con los mundos de abajo. Los indígenas y los chamanes hacen meditación y tienen diferentes técnicas, pero una es utilizar los sonidos repetitivos de la maraca, que es un instrumento sagrado, o de las hojas de helecho que sacuden para llegar a separarse de esta vida que tenemos hoy en día, de esta envoltura que tenemos, y poderse poner en contacto con la madre naturaleza. Descubriremos más de la cosmología en la cultura indígena colombiana y el simbolismo del oro cuando continuemos nuestra visita al fascinante Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, con sede en Bogotá. Por favor, permanezcan con nosotros en Supreme Master Television. Bienvenidos de nuevo a Entretenimiento Iluminador. Continuamos ahora nuestra visita a las exhibiciones únicas del Museo del Oro del Banco de la República en Bogotá, Colombia.
Para los indígenas, el cosmos está compuesto de dos fuerzas principales, que es lo masculino y lo femenino. Son la esfera masculina simbolizada por el sol, es decir, que es lo caliente, que es lo brillante, que es la luz, y la esfera femenina, que es el agua, que es la tierra, lo que permite la procreación. Entonces, entre estas energías se forma el mundo donde vivimos. El metal oro se asocia con lo masculino, pero el cobre con lo femenino. Y el cobre, que representa a la mujer, se utilizó en la aleación que llamamos tumbaga. Es la aleación de oro y cobre que permitía, por un lado, bajar la temperatura de fusión para que se trabajara más fácilmente el metal, pero por otro lado darle colores. Entonces en los objetos vamos a encontrar objetos rojos que probablemente eran leídos como objetos femeninos, objetos dorados de fuerza masculina, pero también toda una gama de rosados que nos lleva a pensar en el equilibrio del mundo, la gran preocupación de los indígenas. Las preciadas obras de arte del Museo del Oro muestran claramente cuán sintonizados estaban los nativos con la naturaleza. Algunos de tales obras de arte son de seres místicos con rasgos humanos combinados con características animales como alas o colas. Dado que los humanos eran parte de un cosmos más grande, se dedicaba mucha atención a organizar el mundo en su complejidad de relaciones tales como rituales. Desde luego, el oro fue un elemento importante. Durante la ceremonia del dorado, el cacique estaba cubierto en polvo de oro resplandeciente, mientras arrojaba oro y otros elementos sagrados en el lago como ofrenda. Los sacerdotes y los caciques muiscas aquí en cercanías de Bogotá conocieron una hermosa laguna que parece un anfiteatro, es una laguna redonda con las montañas que la rodean, y en ese lugar tan especial, tan mágico, realizaron la ceremonia del dorado. Se hacía o bien cada año para celebrar el pacto de la renovación del calendario, o bien cada vez que un cacique accedía al cargo, porque ese cacique como jefe tenía que hacer pacto con su sociedad, pero también con la madre naturaleza. Cuentan los españoles que jamás vieron esta ceremonia, pero la describieron. Nosotros tenemos en el Museo del Oro el privilegio de verlo en esta balsa que sí fue hecha por un indígena que vio la ceremonia. Podemos interpretar esta ceremonia desde el mundo cosmológico de los indígenas que viven hoy todavía en nuestro país, y es el Padre Sol uniéndose con la Madre Tierra en esta ceremonia única del dorado. Era muy sagrada y era probablemente el símbolo de que la vida iba a poder continuar por un ciclo más en esta existencia. Hoy, el legado dorado de Colombia ofrece antigua sabiduría para los tiempos modernos. Es justamente la riqueza de un país que no está representada en el metal oro, que no tiene, digamos, valor económico importante, sino cómo cada cultura aporta de lo suyo. Y los indígenas nos están hablando del contacto con la naturaleza. En un mundo que ha olvidado estos temas, los indígenas siguen viviendo en las selvas, siguen viviendo en las montañas o en las costas, y están en contacto directo con una naturaleza que han aprendido a respetar. Ellos saben que atentar contra un bosque es algo malo que se va a devolver contra su propia comunidad. Entonces, ese mensaje principal de los indígenas debemos recibirlo, y es mantener el equilibrio del mundo. Es lo que ellos representaron como las fuerzas masculina y femenina. Quiere decir que no podemos hacer daño al cosmos del cual vivimos, porque fuimos creados el mismo día
que la naturaleza, y no somos los dueños de la naturaleza, somos parte de la naturaleza, tenemos que compenetrarnos con ella. En el Museo del Oro del Banco de la República, cuanto más investiguemos las creaciones exquisitas de esos antepasados, más podemos reflexionar en nosotros mismos. Un museo es un lugar que lo acerca a uno a materiales extraños del pasado, hermosos tal vez, y lo lleva a uno a pensar sobre cuál es el destino que queremos darle a nuestra vida o a nuestra sociedad, y creo que ese es el tema que nos conviene reflexionar visitando este Museo de la Diversidad Colombiana, este museo del conocimiento cosmológico de los antiguos indígenas del territorio colombiano. Bienvenidos al museo. Agradecemos al señor Eduardo Londoño y al Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, con sede en Bogotá, por abrir gentilmente su colección de tesoros para todos. Que el esplendor del pueblo indígena espiritual de Colombia continúe siendo compartido con el mundo. Para más información sobre el Museo del Oro del Banco de la República en Bogotá, Colombia, por favor visite www.banred.gov.co/museo. Televidentes de Corazón de Oro, gracias por su compañía en Entretenimiento Iluminador. Ya viene Palabras de Sabiduría luego de Noticias de Interés en Supreme Master Television. Le deseamos a ustedes y a sus seres queridos abundante paz y armonía. Golden Air viewers, thank you for your company on Enlightenment Entertainment. Coming up next is Words of Wisdom after noteworthy news on Supreme Master Television. Wishing you and your loved ones abundant peace and harmony. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.